Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día sábado 27 de mayo del año 2023. Prácticamente este quinto mes ya se terminó. Estamos ya la otra semana entrando al sexto mes. Creo que uno de los deseos de mi corazón es que el tiempo pase lo más pronto posible, por el hecho de que mientras más pronto pase el tiempo, más pronto vamos a ver el desenlace, cómo Dios va desarrollando su profecía. Y creo que estamos en un tiempo bastante serio, bastante complicado, un tiempo en que debemos de poner mucha atención a todo lo que está pasando. Quiero decirle que uno de los propósitos del sistema, el sistema trabaja exactamente como trabajan los imperios de la estatua de Nabucodonosor. Para ello, para poder tomar todo lo que está, establecer el nuevo orden mundial, es necesario tomar todas las entidades de gobierno. Quiero recordarle que no se puede establecer un nuevo orden mundial a menos que cada país sea respaldado por el ejército de cada nación. Exactamente así como sucedió en Cuba, exactamente así como sucedió en Venezuela, como sucede en Nicaragua, como sucede en Siria y como está sucediendo en muchos países como Francia, como Canadá y en el epicentro aquí en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar un poco de ello. El tema que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios, es tomar las puertas de la ciudad. Para ello es importante que nosotros veamos que todo lo que está aconteciendo a nivel mundial pues está en la escritura, solamente que está escondido en sombras, en tipos, en símbolos, en números, en acontecimientos, en misterios que de alguna manera nos corresponde a nosotros inquirir en Dios, escarbar en la escritura, para que Dios destape los misterios del tiempo final, recordándole que es gloria de Dios encubrir un misterio, pero es gloria de los hombres descubrirlo. Claro, no lo puede descubrir si no le es revelado. Quiero que nosotros podamos entender que el libro de Daniel, el que fue sellado, ya fue abierto desde hace unos años atrás. Y que hoy más que nunca Dios nos está hablando. Yo quiero transmitirle un poco lo que yo estoy viendo y lo que yo estoy sintiendo y lo que Dios ha hablado a mi corazón. Porque creo, hermano, que si hablamos de todos los países a nivel mundial, no todos en realidad alcanzan a percibir lo que verdaderamente se está moviendo. Y muchos de los que están participando, la gran mayoría sabe en realidad qué es lo que se está moviendo y están cooperando precisamente para ello, para establecer un nuevo orden mundial. Algunos gobernantes juegan un papel de ignorantes de lo que verdaderamente está pasando, pero en realidad saben lo que está pasando. Y cuando vemos todo lo que está aconteciendo, nos damos cuenta que verdaderamente, hermano, se está cocinando algo bastante fuerte a nuestras espaldas y que hay muchos que no tienen el menor interés de inquirir, de preguntar y creo que una de las oraciones que yo tengo delante de Dios, una de las peticiones es: yo no quiero estar a oscuras en medio de todo esto, entendiendo que el Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos, guiarnos
y hacernos saber lo que habrá de venir. Entonces, quiero entrar de lleno en esto hoy 28 de mayo, año 2023. Una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios y que pueda usted ponerse a pensar un poquitito, porque en muchos países de Latinoamérica, algunos países de lo que es el continente africano, el continente asiático, eh, hay, hay, hay líderes que en realidad desconocen lo que está pasando, y menos si no tienen una relación con Cristo, con la palabra. Y yo creo que el deseo de nuestro buen Dios es que no estemos ignorantes de todo lo que está pasando. Se escuchan tantas cosas, se escuchan tantas versiones, pero yo creo que tenemos nosotros la responsabilidad, cada uno, especialmente si somos apóstoles o si somos pastores y si somos ministros, tenemos la responsabilidad grande de venir delante de Dios, suplicarle, pedirle al Espíritu Santo, al cual bendecimos siempre, pedirle que nos ilumine y nos dé entendimiento para este tiempo final, porque al final de cuentas, amados, como apóstoles, como ministros de los 5 ministerios establecidos por Dios, somos responsables de que el pueblo pueda entender qué está pasando. Y Pablo dice que si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Eso nos deja claramente que las trompetas de Dios son los ministerios que tienen que alertar al pueblo. Joel lo deja claro cuando dice tocar trompeta en Sión. Sión es el pueblo de Dios. Dad alarma en el santo monte. El santo monte está hablando de la iglesia de Jesucristo. Tiemblen los moradores de la tierra. O sea, sonar trompeta en Sión es el ministro que tiene que sonar la alarma en el santo monte, en la iglesia de Cristo, y hacerle ver al mundo que viene el tiempo de la ira de Dios, pero que hay que preparar al pueblo para la persecución que se avecina. Yo tengo un sentir muy fuerte, aunque siempre ha habido persecución, pero tengo un sentir muy fuerte de que la persecución contra el cristianismo va a comenzar precisamente aquí en Estados Unidos, porque aquí es el epicentro donde se están librando las batallas espirituales, hermano, de una forma tan fuerte que nos damos cuenta, o al menos yo me doy cuenta, de cómo se están manejando la situación aquí en Estados Unidos. Cosa que no sucede en la gran mayoría de países latinoamericanos, aunque sucede, pero en menor escala, pero no como está sucediendo aquí. Aquí ha sucedido un cambio totalmente de ley, en donde la Constitución prácticamente ya no tiene poder, porque se está moviendo todo a nivel de la Sharia Law. Sharia Law es la constitución de la ley musulmana, la política y la religiosa. Entonces todo se está manejando Estados Unidos con la ley musulmana ya prácticamente. ¿Por qué? Porque la Sharia Law no respeta la constitución de ningún país, de ninguna nación. No respeta ninguna. Y entonces, a raíz de eso, entendemos que el anticristo va a ser musulmán. Ellos lo gritan, que su Mahdi, su Mesías, va a venir a reinar 7 años. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Mesías va a venir a reinar 1000 años. Entonces hay cosas, hermano, que muchas veces no se necesita forzarse la escritura sí, para poder entender, hermano, qué tan sencillo que es todo lo que tiene que ver con los escenarios del fin. Todo lo que hay que hacer es ir a la escritura
e ir a las rodillas e inquirir delante del Espíritu Santo e indagar todo lo que está aconteciendo con la política, la economía y la religión, porque al final de cuentas son las tres ramas de gobierno que se van a establecer en el gobierno del imperio del anticristo. Una sola moneda, un solo gobierno y una sola religión. Por eso es que resulta inaudito ver cuando ponen ahí en el internet muchos predicadores ignorantes cuando dicen que los predicadores no tenemos que hablar de política. Pues, ¿cómo que no? Si se va a establecer un gobierno político, tenemos que empaparnos cómo se está moviendo la política en cada país donde estamos y a nivel mundial. Si no, preguntémosle a Daniel, uno de los grandes profetas, llegó a ser vicepresidente en Babilonia, el segundo del rey. Preguntémosle a José, el sustentador de Egipto, llegó a ser vicepresidente en Egipto. Eso está bien marcado en la historia. Y si no, hablemos de Nehemías, que era copero del rey. Entonces hay muchas cosas que en veces la mucha religiosidad no hace que aquellos que tienen la responsabilidad de enseñarle al pueblo en realidad los estén encauzando en medio de esta jungla de todo lo que está aconteciendo. Nace esto, hermano, porque hay cosas que están pasando en Estados Unidos que mucha gente, por causa de la desinformación que hay, no las ve. Pero como Dios es el Señor eterno y el que gobierna en los cielos y en la tierra, pues Él de alguna manera nos está mostrando y permite que salgan algunas cosas para que nos demos cuenta en realidad cómo se esté moviendo. Muchos le atribuyen el internet y la tecnología al hombre, ¿verdad? Pero no. Dios es el que se encargó de eso para darnos a conocer en realidad qué está pasando a nivel mundial. Pero claro, el diablo, como es astuto, lo secuestra, lo pone a su servicio, pero en medio de todo ello todavía hay algunos hombres y mujeres que empiezan a meter cosas que están aconteciendo a nivel mundial. Daniel 11:36 dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, incluyendo al verdadero Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Es lo que está pasando en Estados Unidos. La burla al amado Jesucristo, al Dios eterno, a sus principios, hermano, es algo que aquí está, pero al pie del día, hermano. Estados Unidos es una Sodoma prácticamente ya. La profecía dice que va a prosperar, dice, Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán, dice, los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres, tampoco le importará ningún otro dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. O sea, es natural que Él se va a proclamar Dios. En su lugar honrará al Dios de las fortalezas, un Dios a quien sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran valor. Pero escucha este verso. Y actuará contra la más fuerte de las fortalezas. Con la ayuda de un Dios extranjero, dice, a los que le reconozcan colmará de honores, los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Dice, actuará con la más fuerte de las fortalezas. ¿Cuál es la más fuerte de las fortalezas? Es más, para entenderlo mejor, ¿cuál es la nación más poderosa a nivel de la tierra? Estados Unidos. Entonces, el sistema del anticristo y por ende el anticristo tiene sus ojos puestos
en echar por los suelos a Estados Unidos, tomar Estados Unidos, echarlo por los suelos militarmente, científicamente, médicamente, hermano, financieramente, pero luego tomarlo y tomar todo lo que es el arsenal militar que tiene, porque es el que le va a servir para poder someter a las demás naciones, entendiendo que si no tiene la capacidad militar, arsenal, para someter a naciones poderosas como Rusia, hermano, ¿cómo va a someter a China? ¿Cómo va a someter a Rusia? Aunque China al final se van a dar la mano. Se van a dar la mano. La primera bestia y la segunda bestia. El sistema del dragón. Que no me quiero meter en eso. Pero actuará con la más fuerte de las fortalezas. Una de las cosas que yo tengo claro con todo lo que está aconteciendo es que hay que echar por los suelos Estados Unidos su economía. Por eso es que viene en picada la economía, hermano, y afectado todo a nivel mundial. Y claro, tendríamos que hacer un recordatorio del tercer sello que se abrió con el coronavirus, y que el tercer sello habla claramente de que iba a afectar alimentos y precios. Cuarto sello, como hemos dicho ya muchas veces, tiene que ver exclusivamente con Israel, porque los 4 juicios en el cuarto sello son exclusivamente para Israel. Busque esos 4 juicios en el Viejo Testamento y los va a encontrar como unas 30, 40 veces. Pero el quinto sello tiene que ver con la iglesia, porque tiene que ver con la muerte de mártires. Eso es persecución. ¿Hasta cuándo vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hasta que se cumpla el número de consiervos y hermanos que han de ser muertos. El sexto sello es la apertura de la gran tribulación, cuando dice que la tierra se va a temblar como un ebrio, y los reyes dirán, los líderes dirán: caed sobre nosotros a los montes, para que seamos librados de la ira del Cordero. Ahora, en este último pasaje, el último verso que dice: y actuará con la más fuerte de las fortalezas, dice, la versión al día dice: con la ayuda de un Dios extraño, atacará las fortalezas más poderosas. Y cuando hablamos de las fortalezas más poderosas, hermanos, es natural que una de las fortalezas más poderosas es Rusia, es China. Y por eso es que la mirada está en Rusia, para que se ha formado todo lo que es el ejército, hermano, de la OTAN, o el NATO en español, para que ahora todo lo que está sucediendo con Ucrania culpen a Rusia, y todos los ejércitos de las naciones europeas se dejen ir en contra de Rusia, porque tiene que quitar de en medio a Rusia para poder establecer su nuevo orden mundial. ¿Acaso no lo dijo Hillary Clinton hace como un año, cuando recién comenzó la guerra? ¿Acaso no dijo: hay que establecer el nuevo orden mundial sin contar con Rusia? Pero no se puede. No se puede, porque nuevo orden mundial implica mundial. Todos sometidos a un nuevo sistema. La versión Reina Valera 1960 dice: con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Se hará de las fortalezas más inexpugnables quiere decir de países que poseen armamento, y que de alguna manera podrían en un momento debido oponerse al establecimiento del nuevo orden mundial. Las fortalezas más inexpugnables, por eso, y ahora, hermano, la OTAN, en donde participan Francia, Alemania, Polonia, etcétera, etcétera. Dentro de ellos entra Canadá, hermano. Y claro, en Latinoamérica, uno de los países que se oponía porque Bolsonaro era el presidente, pues entró un
ladrón cobarde como el Lula, una marioneta del sistema, y, y lo manejan, hermano, a su antojo. Pero, ¿cómo se hace de las fortalezas más inexpugnables? Con dinero. Porque con dinero baila el perro, hermano. El hombre se vende por un pedazo de pan. Entonces invierten millones en todas las naciones con tal de comprar, hermano, jueces, líderes, médicos, etcétera, para poder que apoyen a que se establezca el nuevo orden mundial. La Reina Valera actualizada dice: con un Dios extraño actuará contra las fortalezas más fuertes y hará crecer en gloria, escuche esto, y hará crecer en gloria a los que lo reconozcan. Les dará dominio sobre muchos. ¿Por qué cree que hay muchos que lo apoyan? ¿Por qué piensa usted? Porque de seguro les ha prometido que cuando se establezca el nuevo orden mundial, ellos seguirán siendo los presidentes por siempre. Nadie los va a poder quitar, porque ese es el precio. Dice: les dará dominio sobre muchos. La versión oro dice: y pondrá por tutelar de las fortalezas a un Dios extranjero, y a los que a éste lo reconozcan por Dios. Esta versión oro como que nos abre un poquitito más el entendimiento, porque lo que anda buscando al final lo tenemos claro, como lo dice Tesalonicenses, que se va a sentar en el templo de Jerusalén como que si fuera Dios. Entonces, claro que va a buscar que en un momento, como se va a engrandecer sobre todo Dios, haciéndose creer él mismo que es Dios, pues es obvio que va a buscar que lo reconozcan como Dios. Hermano, y esto es interesante, porque, repito, la fortaleza más fuerte en la actualidad es Estados Unidos, hermano. Lo mostró con la bomba atómica. Hay bombas nucleares. No me extraña que tenga bombas hidrógenas. Hermano, bombas, hermano, biológicas, como la que acabamos de experimentar con el coronavirus, porque fue una bomba que la probaron, hermano, en la humanidad y les funcionó. Eso está claro, fue algo que los gobiernos inventaron. Ahora, entendemos, hermano, cuando dice que actuará contra la más fuerte de las fortalezas, es Estados Unidos. Es la fortaleza más fuerte en la actualidad por su armamento militar. Sabe el sistema del anticristo que si logra tomar Estados Unidos, será muy fácil someter a las demás naciones. Sencillo, sencillo. Si logra someter a Estados Unidos, se someten las demás naciones, hermano. Pero la batalla se está librando ahorita en lo que tiene que ver el Congreso, el Senado, porque al final de cuentas, hermano, es ahí donde se centran los poderes de esta nación. Recordándole que todos los imperios, los 7 imperios que conforman la estatua de Nabucodonosor, su visión era y es, y digo y es porque quiero recordarle que la estatua de Nabucodonosor está vigente hoy, en donde se van a juntar todos los imperios, pero que el imperio del anticristo, hermano, va a ser débil, representan los dedos de los pies. No me quiero meter en eso porque es muy interesante, hermano, pero lo tomaremos en su debido tiempo. Pero los 7 imperios, lo que es Egipto, Asiria, Babilonia, Medos persas, el quinto es Grecia, el sexto es Roma y el séptimo es el imperio turco, que son los otomanos, los 7 imperios. Egipto, Asiria, Babilonia, Medos persas, Grecia, Roma y el imperio otomano, que es Turquía. En Turquía ahorita se está ventilando una batalla bien fuerte en las elecciones,
porque el presidente, que todavía es Erdogan, pero como fueron hermano, a reelecciones, él fue a reelecciones, recordemos que Erdogan apoya a Rusia, a Rusia. Son amigos, son uña y mugre con Rusia. Entonces el sistema tiene que sacar a Erdogan, hermano, a Tayyip Erdogan, a como dé lugar. Y aunque en las elecciones de hace unos días aventajaba a Kılıçdaroğlu, se lo estoy hablando así como lo leo, Kılıçdaroğlu, hermano, pero vienen la segunda vuelta. ¿Por qué segunda vuelta? ¿No se ha preguntado, hermano, que las segundas vueltas es porque siempre hay fraude? Hay fraude. Ya sea que retarden las elecciones para dar el veredicto, o sea que vayan a segunda vuelta. Aquí en Estados Unidos lo vimos. Las segundas vueltas era solamente para taparle el ojo al macho, para después, hermano, hacer el fraude y poner a los que están del lado de ellos. A ver si dejan continuar a Erdogan. Yo creo que es probablemente que no. Aunque Erdogan odia a Israel con todo esto que pasó en la mezquita de Al-Aqsa, Turquía no estuvo de acuerdo, hermano. Pero ahora van a la segunda vuelta en donde huele a fraude. Lo que sucedió en Brasil con Bolsonaro, lo que sucedió aquí en Estados Unidos con Trump, hermano, lo que sucedió en Francia con Macron, lo que sucedió, hermano, en Canadá, porque ya encontraron la forma de cómo hacerlo. Y claro, no debemos olvidar el tema de la enseñanza, es tomar las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad, hermano, representan entidades de gobierno. Eso es precisamente lo que está haciendo el sistema, tomando los tres poderes de gobierno en todas las naciones que están apoyando para que se establezca un nuevo orden mundial. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. El poder legislativo, hermano, está en las manos del Congreso y el Senado. Su función es promulgar nuevas leyes y cambiar las leyes existentes. Aquí ahora que el Congreso lo tienen los republicanos, pues han establecido nuevas leyes, hermano, que al final van a votación al Senado. El Senado los aprueba, hermano, porque hay uno que otro demócrata que vota a favor, pero como los tiene que firmar el presidente, entonces no los firma y solamente se queda en el aire. Que si fuera un presidente, hermano, recto, entonces la firmaría, pero claro, como no se está manejando la Constitución, sino se está manejando en Estados Unidos la ley Sharia, hermano, el sistema está tomando los poderes del gobierno, el poder legislativo, que es el que se encarga de promulgar nuevas leyes y cambiar las leyes existentes. El poder ejecutivo es el que se asegura de que se obedezcan las leyes establecidas por el poder legislativo. Y el poder judicial asegurarse de que se ejecuten las leyes dentro del marco de la Constitución. Ahí es donde entra la Corte Suprema de Justicia para aplicar la ley. Pero lamentablemente no se está manejando la Constitución en Estados Unidos, sino se está manejando la ley Sharia, la ley musulmana, que al fin, por eso es que hay dos estándares de leyes aquí, en donde la Constitución no tiene fuerza ya. Pero como todo va a su paso, porque Dios es el que maneja el tiempo, al final la ley Sharia es la que va a gobernar al mundo, que es la ley política y religiosa musulmana, entendiendo que el anticristo viene de los musulmanes. Ahora, esto nos hace entender a nosotros por qué es que el sistema ha tomado las puertas de la ciudad. Las puertas representan las entidades de más peso en el gobierno. Aquí en Estados Unidos los demócratas tenían la Casa Blanca
el Congreso y el Senado. Las elecciones que hubieron en el Senado y del Congreso en noviembre les removió mucho el tapete, por usar esa expresión, hermano, porque ya no podían tener aquella libertad de promulgar leyes y leyes y leyes y leyes a favor del sistema. Entonces se atoró un poco la carreta, porque al final de cuentas era Dios, como es Dios quien maneja el tiempo. Pero, hermano, todas las entidades de gobierno como el FBI, como la CIA, como el Departamento de Justicia, como la Marina, como el Ejército, todos están a favor del sistema, hermano. Aunque estoy hablando de liderazgo, porque dentro de esas entidades hay hombres rectos, hermano, hay hombres rectos. Hay hombres que aman a su nación, hay hombres que aman a su país, hermano. Pero como no se maneja la Constitución, no se hace justicia. Aquí están condenando al justo y están dejando libre al culpable. Eso me hace a mí entender que la sabiduría creada vuelve a estar activa. Proverbio nos habla de la sabiduría increada. La sabiduría increada es Dios mismo manifestado en la persona de Jesucristo. Proverbios 1:20 dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad. Pronuncia sus discursos: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Aquí está hablando de la sabiduría increada, que es Dios mismo, manifestado en la persona de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero Proverbios 9 nos habla de la sabiduría creada. Dice: la sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus 7 columnas, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y ha puesto también su mesa aparte. Ha enviado a sus doncellas, a mujeres, y clama desde los lugares más altos de la ciudad, dice la versión Las Américas. Los lugares más altos son los puestos de gobierno. No se puede establecer un sistema de gobierno mundial a menos que todos los que están arriba en puestos de eminencia, como es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, hermano, no se puede establecer a menos que ellos estén de acuerdo y apoyen. En este caso, el sistema va a tener que echar mano del ejército de cada nación para conformar un solo ejército a nivel mundial. Ahí se va a cumplir lo que enseñamos ya con anterioridad cuando nos toque correr con los de a caballo. Ahorita vamos todavía con los de a pie y ya empezamos a sentir el cansancio de todo lo corrupto, de todo lo perverso, de toda la abominación y todo el pecado, hermano, que se está moviendo. Pero nos va a tocar correr con los de a caballo. Y los de a caballo significa el ejército, porque el caballo es un transporte de guerra. Entonces, para que se establezca el sistema del nuevo orden mundial, el gobierno tiene que participar. Vuelvo a decir, exactamente como sucedió en Cuba, como sucedió en Venezuela, como sucede en Nicaragua, como sucede en Siria, hermano, y como sucede, ¿por qué no mencionarlo?, en Rusia también. Porque Vladimir Putin es presidente hasta el 2035. Pero si logran revolver el ejército y lo echan para afuera, lo cual sucedió en Bolivia, cuando Evo Morales, el gobierno lo apoyaba, nadie lo podía sacar. Pero de pronto se le revela al gobierno y salió huyendo para México, hermano. ¿Por qué? Porque mientras el ejército apoye todo el sistema,
el que está arriba moviendo todo el pastel, no va a tener problema. Pero si el ejército se rebela, no puede hacer nada el que esté arriba, hermano. Ahora, aquí dice que la sabiduría creada, capítulo 9, diferente de la sabiduría increada que es Dios mismo, en el capítulo 1 de Proverbios, dice que clama desde los lugares más altos de la ciudad, ha enviado a sus doncellas. Si lo aplicamos al sistema del anticristo, llámese naciones. Si lo aplicamos a la infiltración que ha habido dentro de la iglesia de la mujer dentro de los 5 ministerios, pueden ser mujeres, hermano. Pero dice el que sea simple, que entre aquí. Simple es niño, es falto de entendimiento, es necio, es inexperto. Dice al falto de entendimiento, le dice, venid, comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Pero entendamos que para que se establezca un sistema mundial, se tienen que tomar las puertas de la ciudad, y las puertas de la ciudad implica personas en eminencia, líderes de gobierno, que son puertas por donde entran las nuevas leyes a nivel de nación o a nivel mundial. Eso es sencillo entenderlo. Recordemos que la profecía dice que no le importarán los dioses de sus padres. Esto implica a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, porque el anticristo será de descendencia musulmana árabe por la línea de Ismael. Hermanos, asombroso. Los chiitas, Irán, hermano, Irán que son los chiitas y los sunitas, que son Arabia Saudita y que ahora han hecho ya las paces, hermano. También dice que no le importará el amor de las mujeres. No es que vaya a ser homosexual, porque los musulmanes no aceptan a un homosexual. Imagínense, hermano, ellos traen la guerra en su sangre, y aceptar que un homosexual los gobierne, cuando no aceptan en ningún momento que la mujer los gobierne, lo que quiere decir que no le importará el amor de las mujeres, porque para el Islam la mujer no cuenta, solamente es un objeto de uso personal. Hermano, eso tenemos que entenderlo. Jamás el Islam va a aceptar a un líder homosexual. Al menos es lo que yo entiendo, hermano, que sería una vuelta que en realidad aceptaran a un líder homosexual. En su lugar, dice también la profecía, honrará al Dios de las fortalezas, o sea, al Dios de la guerra, Alá. Todo se consigue con guerra. Todo se consigue con guerra, matando, definitivamente. No es el Dios de sus padres, porque el Dios de sus padres es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no le va a importar, no honrará al Dios de sus padres, sino honrará al Dios de la guerra, al Dios de las fortalezas. Tampoco le importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todo Dios. Esto es cuando se declare Dios y se siente como Dios en el templo de Jerusalén. Exactamente así como lo profetiza Tesalonicenses. Pero entendamos algo que es importantísimo. Los musulmanes aceptan el Viejo Testamento. No creen en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento habla de Jesucristo, literalmente. El Viejo Testamento también habla de Jesucristo, solamente que en tipos, figuras y sombras. Pero, claro, no pueden entenderlo, porque eso se discierne por medio del Espíritu. Los musulmanes aceptan el Viejo Testamento. Por eso es que no tienen problemas en tener 4 esposas. Exactamente así como Jacob, hermano. Raquel, Lea y sus 2 sirvientas, hermano. Pues que no tiene, para ellos no es pecado tener 4 esposas. Las tuvo Jacob. Sí, ellos aceptan a Abraham, Isaac y Jacob, aunque dicen que la descendencia viene por medio de Ismael y se atribuyen la primogenitura. Ese es el gran conflicto entre Israel y los árabes. El monte Sinaí y el monte Sión se apropian de la promesa dada a Abraham. Entendamos esto.
Génesis 22:17 dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Qué está diciendo esta profecía? Esta es una profecía aplicada al gobierno milenial de Cristo, en donde todas las leyes van a venir de Jerusalén. De Sion saldrá la palabra y de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Gobierno milenial de Cristo. Pero cuando ellos dicen, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, es porque ellos quieren tomar, y el sistema está tomando, todas las entidades de gobierno de cada nación que ya está involucrada dentro del plan del establecimiento del nuevo orden mundial. Eso es interesante entenderlo, hermano. ¿Y por qué ellos tienen esa mentalidad de conquista, matando gente para conquistar? Porque el Señor conquistaba naciones, hermanos, si no miremos la historia de David, conquistaba naciones, conquistaba pueblos, hermano, y era una matanza de gente la que hacía. Así conquistaron también Canaán. Pero como ellos creen en el Viejo Testamento, hermano, creen en Abraham, Isaac y Jacob, ahora la UNESCO les otorgó a ellos los derechos de los sitios, de los lugares donde están sepultados Abraham, Isaac y Jacob. Incluso les concedió los derechos del Muro de los Lamentos, hermano. Esto es interesante entender todo eso, pero claro, la promesa dada a Abraham, tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, es el gobierno milenial de Cristo con su iglesia. Pero ellos agarran eso para sí mismos y entonces el sistema del anticristo quiere tomar todas las entidades de gobierno, hermano. Eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. El sistema del anticristo ya está en acción. Está tomando la más fuerte de las fortalezas, que es Estados Unidos. Y para ello es necesario tomar todas las entidades de gobierno, entendiendo que no se puede establecer un gobierno mundial a menos que Estados Unidos participe o lo apruebe, por causa de su armamento militar. Bombas atómicas, nucleares, biológicas, atómicas, nucleares, biológicas. No me extrañaría que existan también hidrógenas, hermano. El FBI, el Departamento de Justicia, la CIA, el Navy, el Army, todos trabajan para el sistema. Ninguno de ellos, hablando de liderazgo, honra la Constitución de Estados Unidos. Ellos están rigiendo por la ley Sharia, la ley musulmana. En el momento, oiga lo que le voy a decir, porque esto es profético, es lo que Dios me habló en mi corazón. En el momento, y esto me lo habló el Señor hace, ¿qué será? Unos 2 años, 3 años atrás. En el momento en que Estados Unidos sea tomado y el anticristo tenga en sus manos el suitcase, o sea, la caja negra o el balón como ellos le llaman, con los códigos nucleares, en el momento que Estados Unidos sea tomado, porque mire, estaba viendo una noticia precisamente hoy, se coló ahí en el internet, en donde hay campos de concentración. Todo esto que usted ve, que se abren las fronteras para que vengan, hermano. Una de las visiones es quitar todas las fronteras del mundo. Obama se encargó de eso, hermano, antes de salir en el 2016, de quitar las fronteras, hermano, de 186 naciones. Ok, quieren quitar las fronteras, pero el propósito de todo esto es que están reclutando jóvenes de todas las naciones, especialmente musulmanes, hermano. Los están preparando para en un debido momento eliminar la policía y establecer
una guardia, por llamarle de esa manera, que la comande el presidente. Y de esa manera someter a todo el pueblo americano a los antojos, porque lo estamos viendo en todo lo que se está moviendo aquí, que ellos persiguen quitarle los derechos a todo el pueblo americano. Lo dijo una vocera, de la Casa Blanca, de apellido Psaki, que ya no está, hermano. Dijo, porque nuestra meta es quitarle los derechos a todo el pueblo, hermano. Y eso lo dijo Obama. Obama dijo que el pueblo era tan pequeño de mente que había que cederle sus derechos, su voluntad y sus decisiones a un todopoderoso. Yo vuelvo a repetir, para mí todos opinan, hermano, pero como este asunto es religioso, porque es anticristo, para mí el candidato número uno para anticristo es hermano Obama. Obama, porque esto no hubiera sucedido si él no estuviera detrás de todo este asunto. Su nombre tiene 18 letras, 666. Hay muchas cositas, hermano, que quisiera meterme, pero ya con esto es suficiente para que se le empiecen a quemar un poquito los cables y empiece a entender que verdaderamente aquí en Estados Unidos es donde el asunto está tan fuerte, hermano, en donde prácticamente la Constitución la están eliminando muy poco a poco, en donde hay dos estándares de leyes. Una es aplicada, hermano, la Constitución es aplicada al inocente y lo culpan y injustamente lo castigan, mientras que la ley Sharia es aplicada a los culpables, porque la ley Sharia no respeta ninguna constitución de ningún país. La ley Sharia árabe musulmana es la ley política y religiosa. Pero recordemos una cosa, y con esto voy a ir terminando, que siempre que Dios va a cumplir una promesa o una profecía, el diablo siempre se adelanta. Siempre que Dios va a hacer algo, el diablo siempre se adelanta, con el propósito de destruir lo bueno que Dios va a hacer. No lo puede hacer, porque aún el mismo diablo está cumpliendo profecía. El Mesías musulmán reinará por 7 años, mientras que el Mesías cristiano, nuestro Mesías, reinará por 1000 años. Y claro, como el diablo sabe que el Cristo, el amado, el Salvador, el dador de la vida, reinará por 1000 años, pues él se adelanta y quiere reinar 7 años. Pero ni siquiera sabe que está cumpliendo profecía. Y ni siquiera sabe que el anticristo es un instrumento de Dios para probar los corazones, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Aunque Dios ya sabe quiénes no son, sin embargo, el hombre se va a condenar por sus propias palabras. Porque al final de cuentas, todo se va a dividir entre los que son de la luz y los que son de las tinieblas, los que son del cielo y los que son de abajo, la simiente bendita, la simiente maldita, el trigo y la cizaña, los hijos de Dios y los hijos del maligno. Y tenemos que entender, amado pueblo, que estamos en tiempos finales y que aquí en Estados Unidos se está ventilando lo más fuerte. Y yo vivo aquí y sé que me comprometo mucho al decir esto, pero claro, como hermano, nadie, hermano, no tengo ni nombre, ni fama, ni soy conocido, ni nada. Y aunque los algoritmos de las plataformas me censuran, pues nadie me conoce, hermano. Además es español, pero todo lo que he dicho es bastante comprometedor. Pero al final de cuentas quiero recordarle algo. ¿Por qué le quitaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque se iba al desierto, porque bautizaba,
¿Por qué le quitaron la cabeza? Porque empezó a hablar verdades en contra de Herodes, en contra de un gobernante de ese tiempo. Y si hay quienes no se atreven a decir lo que verdaderamente está pasando, entonces no son ministros del último tiempo. O quizá ni siquiera lo son. Todavía están en la guerra espiritual, todavía están en el mensaje de la prosperidad y desconocen en realidad que se está ventilando algo fuerte y que yo creo y podría decir creo con todo mi corazón que la persecución cristiana a nivel mundial creo que va a comenzar aquí en Estados Unidos. Hay hombres de Dios, muy pocos, de habla inglesa, en medio de que les guste celebrar Navidad y todos esos asuntos, hermano, ignorantes de muchos puntos doctrinales, que saben perfectamente y hablan de lo que verdaderamente está pasando, aunque desconocen muchas cosas. Pero creo con todo mi corazón que estamos en tiempos finales, tiempos fuertes. Otra de las noticias que acabo de ver aquí en las plataformas es que están considerando quitarle todas sus tierras a los agricultores de todo Estados Unidos. Porque de alguna manera tenemos que entender que el hombre se vende por un pedazo de pan y que al final nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el número de su nombre. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Vale la pena decirle que si viera a alguien que no conoce a Cristo, es un buen tiempo para reconocer que la religión no te salva, el movimiento no te salva, el ministro, tu apóstol no te salva. Te salva Jesucristo. Y que para ello hay que tener un verdadero encuentro personal con Él. Y que no importa qué tan religioso seas y qué tan devoto seas, tienes que humillarte y reconocer que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. Saludamos al pastor Adán allá en Coajimalpa y en Jalatlaco. Adelante, siervo, les amamos. Si hubiera alguien que se ha alejado de Dios en este tiempo, es muy peligroso porque ya comenzaste un retroceso que podría llevarte a plena gran tribulación y clamar en plenos juicios, porque la iglesia no pasa la gran tribulación. No somos hijos de ira, somos hijos de misericordia. Pero no se va a escapar de la persecución. Mateo 24 divide los acontecimientos en tres facetas. Principio de dolores, que comenzó cuando el Señor partió de la tierra. Pronto estaremos por allá, Adán, con el favor de Dios. Y lo divide en principio de dolores. Hoy estamos no en el principio de dolores, estamos en los dolores de alumbramiento, en el fin de los dolores. Principio de dolores, tribulación, que es persecución, así lo traduce la versión Herder, y gran tribulación. Nosotros estamos ya en el final de los dolores, casi entrando a la persecución. La gran tribulación no estaremos acá. La iglesia será arrebatada. Yo espero no estar aquí. Si me van a dejar, quizá me dejen con un nivel de gloria.
que eso es lo que yo deseo. Por eso es mejor que vuelvas ya ahora. Si veré a alguien que esté enfermo, dígale: Señor, sáname. Quiero consagrarme, quiero apartarme, quiero servirte con toda mi alma, con todo mi corazón. Quiero despedirme con estas 3 cosas. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo. Tu tiempo de lectura, tu tiempo de oración, eso te va a llevar a la obediencia, lo más seguro para este tiempo final. Y no te olvides de compartir con tus contactos. Quizá Dios en su grande misericordia les abra los ojos y los traiga una reflexión para que puedan darse cuenta en realidad los tiempos que estamos viviendo. Bendiciones, amado pueblo. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, 10 de la mañana, más o menos 11:30, estaremos saliendo en vivo desde la iglesia. Saludos a todos. Saludamos al pastor Francisco de Mérida, Yucatán también. Bendiciones a todos los siervos, a todos los de GMP. Les bendecimos. Amén.